Ok, ahora vamos a realizar un ejercicio donde se va a aplicar el índice y coeficiente de Gini y también vamos a graficar utilizando la curva de Lorenz. Tenemos este problema que nos pide identificar la desigualdad que existe entre los sueldos de personas que trabajan en una fábrica. Tenemos los datos de los sueldos de los trabajadores de Bimbo y sus sueldos los vamos a trabajar en dólares. Ok, los datos que nos dan son los intervalos de sueldos por categorías y la cantidad de personas que ganan entre esa cantidad de intervalos por las categorías. Tenemos 5 categorías y en la primera, por ejemplo, hay 20 personas que ganan de entre 500 a $1000. Y lo mismo con la categoría número 2. Tenemos 30 personas que ganan de entre 1000 a $1500. Lo que sigue es calcular la media del salario. Esto se puede utilizar, se puede realizar sacando el promedio de los dos valores de las clases o utilizando esta fórmula que nos dice que el límite inferior, 500, más el límite superior, 1000, lo vamos a dividir entre 2. Y esa operación nos da como resultado 750. Realizamos lo mismo con 1000 y 1500 y nos da 1250. Realizamos el mismo procedimiento con las otras 3 categorías y obtenemos la media del salario de todas nuestras categorías. Ahora sí podemos continuar con el desarrollo de nuestra tabla. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que eh, la frecuencia de personas por intervalo, pero acumulada, y esto se obtiene sumando el valor de la casilla de la izquierda más la casilla superior. Entonces, ya que tenemos esa fórmula de Excel, lo que hacemos es recorrerla o copiarla en todas nuestras categorías. Podemos ver que nos da un valor de 170 en la última categoría. Este valor debe coincidir con la sumatoria de todas las frecuencias absolutas o frecuencias de número de personas por intervalo. Entonces lo comprobamos con esta fórmula de esta manera y nos indica que tenemos un buen desarrollo hasta ahorita de nuestra tabla. Vamos a continuar con el monto total de ingresos por categoría, que está indicado por un minúscula subíndice I. Esto lo que nos va a dar es el monto total de ingresos que tiene el grupo de personas en la categoría 1, por ejemplo. Entonces, se va a obtener multiplicando la cantidad de personas por, por la media del salario, ¿no? Por la media del salario de la categoría. Entonces, vamos a poner una fórmula colocando la media del salario de la categoría 1 que va a multiplicar por la frecuencia del número de personas por intervalo. Nos da este valor y copiamos la fórmula en toda la columna. Después vamos a calcular el monto acumulado de ingresos. Así como calculamos la frecuencia absoluta acumulada, vamos a calcular el monto acumulado de ingresos. De igual manera, vamos a colocar igual el valor de la casilla de la izquierda más el valor de la casilla superior. Esto damos enter y esto nos tiene que dar eh, el valor pues acumulado. Copiamos la fórmula en toda la columna y obtenemos el monto acumulado de ingresos de las 5 categorías. Continuamos con nuestra tabla y vamos a encontrarnos con el porcentaje acumulado de población, que se indica con la P minúscula subíndice I. Aquí en la fórmula nos dice que va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada sobre el total de nuestra población, sobre el número total de nuestra población, multiplicado por 100. Entonces, el número total de nuestra población lo tenemos aquí, que es de 170. Tenemos los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, podemos continuar con una fórmula. Vamos a colocar la frecuencia absoluta, seleccionar, la vamos a poner entre paréntesis, vamos a dividir entre nuestro número total de población. Y como este número va a ser fijo en nuestros cálculos, lo que tenemos que hacer es colocar el símbolo de pesos, de moneda, para que ese valor sea el mismo en todas las categorías y solamente vaya cambiando el valor de nuestra frecuencia absoluta. Ya que tenemos la división, tenemos que multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. De esta manera obtenemos 11,76. Copiamos la fórmula en toda la columna, obteniendo los siguientes valores. De esta manera podemos continuar
con el porcentaje acumulado de ingresos que se indica con la Q subíndice I. Esta, esta información nos la va a dar esta fórmula que nos dice que va a ser igual al cociente del monto acumulado de ingresos sobre la sumatoria del monto de ingresos por categoría multiplicado por 100. Entonces tenemos que resolver esta sumatoria antes de poder realizar una fórmula. Entonces vamos a realizar la sumatoria de todos los montos de ingresos por categoría. Colocamos el signo igual. Aquí tenemos sumatoria de todos de U subíndice I. Y vamos a colocar suma. Y vamos a sumar todos estos valores que nos van a dar 327.500. Ahora sí, ya tenemos la sumatoria, tenemos los valores en U mayúscula subíndice I y ya podemos continuar con una fórmula. Ahora, lo que tenemos que hacer es colocar el signo de igual, colocar el monto acumulado de ingresos entre paréntesis. Vamos a dividir entre la sumatoria del monto de ingresos por categoría. Y como este valor va a ser constante en todas nuestras categorías, le colocamos el signo de moneda para que no cambie a través de las categorías y el único valor que varíe va a ser el del monto acumulado de ingresos. Multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje y obtenemos 4,58. Copiamos la fórmula en toda la columna y obtenemos los siguientes datos. Hasta aquí hemos concluido con nuestra tabla principal. Ahora sí vamos a comenzar con el cálculo del índice de Gini. Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar para identificar o hallar el índice de Gini. Tenemos que se da por el cociente de la sumatoria de I igual a 1 hasta el penúltimo valor de nuestra columna de la resta del P subíndice I menos Q subíndice I sobre la sumatoria de P subíndice I. Entonces, en nuestra tabla nos podemos regresar y comenzar a hacer esta resta, que es muy sencillo, simplemente colocando el signo igual para comenzar una fórmula y colocar P subíndice I menos Q subíndice I. De esta manera tenemos esta resta y solamente hay que arrastrarlo y copiarlo en las demás categorías. Ahora tenemos que realizar la sumatoria de esta resta y la sumatoria de P subíndice I. Realizamos esta sumatoria con la fórmula suma. Seleccionamos toda. Como les dije, solamente es de I igual a 1 desde nuestra primera categoría hasta la penúltima. No contemplamos la quinta, que vendrá siendo la última. Damos Enter y obtenemos este valor. Realizamos exactamente lo mismo con esta resta, con estas restas, desde el primero hasta el penúltimo. Entonces obtenemos estos dos valores. Estos dos valores son las sumatorias para encontrar el índice de concentración de Gini. Ahora sí, podemos hacer el cálculo y obtener el índice de concentración de Gini. Entonces solamente nos hace falta colocar la sumatoria de las restas dividido entre la sumatoria de P subíndice. Damos Enter y obtenemos este resultado. Se obtienen muchísimos más decimales, pero decidí hacerlo solamente con 2 decimales para tener un resultado más exacto. Ahora, el coeficiente de Gini se va a estar dado por el índice de concentración de Gini multiplicado por 100, o como también lo podemos interpretar como el porcentaje del índice de concentración de Gini. Entonces, solamente debemos seleccionar nuestra casilla, irnos a esta parte de nuestra barra de herramientas donde dice número, seleccionar donde dice porcentaje. De esta manera solamente debemos copiar el valor del índice de concentración de Gini y nos lo va a dar en porcentaje. Reducimos a 0 decimales y obtenemos en porcentaje nuestro coeficiente de Gini. Desde aquí podemos hacer un análisis de la desigualdad que existe en nuestra población. Sabemos que el índice de Gini se puede dar entre 0 y 1 o el coeficiente de Gini que se da de 0% al 100%. Entonces, entre más cercanos estén nuestros valores, el coeficiente de Gini esté más cerca del 100%, significa mayor desigualdad en nuestra población. Y entre más cerca esté nuestro coeficiente de Gini al 0%, significa que en nuestra población hay un mayor índice de igualdad. Entonces, podemos determinar con este análisis que nuestra población no tiene un gran índice de desigualdad,
es ligeramente desigual a comparación de que fuera un coeficiente de Gini del 60%. De esta manera hacemos este análisis de manera algebraico con ayuda de las herramientas de Excel. Ahora pasamos a realizar nuestro análisis con la curva de Lorenz, realizando una gráfica de la siguiente manera. Vamos a realizar la curva de Lorenz gráficamente. Para ello vamos a necesitar insertar una gráfica de esta manera. Vamos a colocar donde no nos estorbe demasiado, aquí. Y vamos a dar en seleccionar datos. Vamos a agregar la bisectriz. La bisectriz va a ser esa curva donde la desigualdad sea cero, donde no exista desigualdad, entonces sea como un balance perfecto. De esta manera se observa la bisectriz. Como pueden darse cuenta, es una línea recta a 45 grados, lo que nos indica que para cada valor en X es el mismo valor en Y. Eso que nos dice que pues tenemos que la curva es perfecta. La desigualdad no existe, la desigualdad es cero, porque para todo valor en X, el valor en Y es el mismo. Ahora, para agregar la curva de Lorenz, vamos a seleccionar seleccionar datos, vamos a agregar una nueva función y le vamos a nombrar como curva de Lorenz. Los valores en X van a ser todos los valores de nuestro porcentaje acumulado de población y los valores en Y van a estar dados por nuestros valores de nuestro porcentaje acumulado de ingresos. Pueden darse cuenta, le damos a aceptar y pueden darse cuenta que tenemos una gráfica donde la bisectriz viene de manera exponencial a 45 grados y la curva de Lorenz pareciera tener, bueno, tiene una curvatura, que esta curvatura lo que nos indica es la desigualdad que existe en nuestra población. Entre más alejada esté esta curva, significa mayor dispersión, mayor desigualdad en nuestra población. Y más cercana a la bisectriz nos va a indicar que hay menor cantidad de desigualdad. Ahora simplemente necesitamos editar nuestra gráfica para que adquiera una apariencia más agradable. Agregamos indicadores en nuestros puntos de la gráfica donde está nuestro porcentaje de población. Ahora sí podemos leer nuestra gráfica de la siguiente manera. Podemos ver conforme nuestro porcentaje de población va aumentando, el índice, el porcentaje de ingresos no aumenta de manera igual como aumenta nuestra población en el eje X. Por ejemplo, mientras en este punto nuestra población ha aumentado significativamente, el ingreso no ha aumentado de igual manera, porque no está tan cerca de nuestro eje de igualdad perfecta. Entonces, de esta manera podemos observar gráficamente el índice de Gini de desigualdad gracias a la gráfica de Lorenz.